Son las 8:14. Queremos saludar a esta hora al ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Sabas, muy buenos días. Gracias por recibir esta comunicación. Hola, muy buenos días. Sí, a ver, partir así dándote libertad para que lo puedas analizar como estimes. He escuchado esto del vaso medio vacío, varios ministros destituidos sucesivamente, pero también el vaso medio lleno. La última destitución, la de Simpértigue, por unanimidad en ambas cámaras. Bueno, ¿cómo ponderar el momento institucional que estamos viviendo si vemos lo del ministro destituido como un síntoma y no como un hecho en sí mismo? Mira, yo creo que las dos cosas, las dos miradas son válidas. Una es una catástrofe, vaso medio vacío, es terrible, lo peor que ha pasado, un año negro, poder judicial, etcétera, etcétera, que es verdad parcialmente. Y lo otro es vaso medio lleno, una oportunidad para reformar procedimiento anquilosado, procedimiento antiguo, oscuro, opaco, vaso medio lleno. Entonces, yo creo que hay que enfatizar esta última mirada sin olvidar la primera. Me explico. Creo que el hecho que haya una sanción gruesa, una sanción drástica, una sanción evidente, como es la unanimidad en ambas cámaras, para destituir a un ministro, más allá del caso personal, o a otra ministra que también hubo una votación altísima, estoy hablando de la ministra Vivanco, el ministro Ulloa. Todas esas votaciones demuestran que funcionó la institucionalidad para reprimir lo que evidentemente lo que aparece en los propios medios de comunicación no es tolerable. No es tolerable un vínculo tan estrecho con litigantes que van a la propia sala donde están los ministros para convencerlos, eventualmente, eso es lo que piensan todos, de un argumento válido que es superior al del contrario y que está contaminado, teñido por una conversación previa, una fiesta previa, una celebración previa y extremadamente depósitos previos, operaciones de lavado de dinero previos, crucero, en el caso del crucero parece que fue posterior a un pretendido favor. Entonces, yo creo que es sano y creo que falta todavía. La impresión es que pueden aparecer otras salpicaduras, por así decirlo, todavía. Ojalá me equivoque, pero si aparecen, que se investiguen, que se sancionen, porque la luz del sol desinfecta. O sea, si sacamos a la luz estas cosas, vamos a desinfectar estos virus que están en el seno mismo del Poder Judicial y lamentablemente aún en los tribunales superiores de justicia. Es decir, la ley habla de tribunales superiores de justicia cuando se refiere a Corte de Apelaciones y a Corte Suprema. Y por el otro lado, la reforma, para no extenderme tanto, reforma del sistema de nombramientos, creo que hay que reformar el sistema de nombramiento, sobre todo de los ministros de la Corte Suprema. Bueno, y si se modifica eso, consecuencialmente se modificaría el de fiscal nacional, tal vez, también, o tal vez, pero como están íntimamente ligados, en el sentido que la elección sea, puede haber distintos mecanismos. Estoy hablando de un borrador, ¿verdad? Estoy hablando de un borrador. Son ideas que le he dado vuelta, sí. He conversado con otros abogados. Por ejemplo, tú sabes que cuando se forma una quina o una cinquena de 5 nombres de la Suprema para que elija el Senado a proposición del presidente o la presidenta de la República, esa cinquena, esa quina se forma por votación de la Corte Suprema misma, ¿no es cierto? Y ahí corren todo lo que todos sospechan, de que hay el besamano, de que hay la presión, que viene el operador jurídico, el abogado de comillas prestigio, el abogado contactado, el abogado de plata o el abogado de poderosos que le dicen, mire, vote por este porque le conviene, porque este es cercano a nosotros, porque nosotros lo vamos a apoyar en su futuro nombramiento, etcétera, etcétera. Todos sospechan que eso pasa. Bueno, tal vez si la quina se hiciera con 10 nombres, que la Corte Suprema tuviera que votar por 10, se supone que todos son meritorios, y de los 10 se elige por sorteo los 5 que van a la quina, estoy hablando en borrador, sí. Eso disminuiría inmediatamente las presiones políticas, porque no sabrían quién va a estar en la quina de antemano. Claro, y no habría el espacio para el lobby, donde además uno tiene que dar algo o ofrecer algo a cambio de que lo prefieran, ¿no? Vamos. Claro, eso es lo que todos sospechamos. Sí, po. Ahora, vamos a volver a eso, pero quiero hacer una pregunta. A ver, voy a plantearlo así y luego te doy la palabra para que tú lo reflexiones.
Fue destituido sin partido como ministro de la Corte Suprema, pero él no llega ahí de la nada. Quiero decir, se supone que llegar a la Corte Suprema es la última y la más honrosa etapa de una carrera judicial, ¿no? Que está hecha de muchos años, de desempeño en los distintos escalafones del Poder Judicial, reconocimientos por tal cosa, ascensos para llegar a un cargo. Entonces hay algo que tiene que ver con las normas, que es muy básico, Sabas, es cumplir con las normas, ¿no? Que en este caso, tal como en los otros dos casos, no ha ocurrido. Pero hay otra cosa que va en paralelo y que tú que has tenido un alto cargo lo sabes, que no basta con cumplir las normas para encarnar la investidura a un cargo, ¿no? O sea, tener el criterio para saber que tal cosa, aunque no necesariamente esté prohibida, no se debe hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto más que la destitución, resultó preocupante el tipo de argumentaciones del ministro destituido en las horas previas a la votación, donde decía, sí, pero es que amistad social no es amistad. Bueno, ¿qué podríamos decir? Porque aquí hay una cosa de corrupción, pero también hay una cosa de, no sé cómo llamarla, pero de respeto por el cargo. ¿Qué se podría decir al respecto? Oye, mira, yo creo que a lo menos imprudencia del ministro sin pertigué, perdón. Sí. Porque yo tengo años en el circo, digamos, estoy hablando en el foro, no que sea un circo. Y te puedo nombrar ministros que uno se acercaba y ya era como un logro saludarlo. Estoy pensando en Mario Garrido, Urbano Marín, ministro de la Corte de Apelaciones como Alejandro Solís, de la Suprema, como dijo Urbano Marín, Mario Garrido, Jorge Retamal, el ministro antiguo, Bañado, Juica, Medina, que venía de San Miguel, o sea, tipos que eran muy afables, muy educados, pero anda a pedirle algo. O sea, ni siquiera se te ocurría, ¿ya? Ahora, más allá que puedan ser hombre y mujer y tener sus pasiones, sus preferencias, pero eso no era venal, ¿me explico? No era comprable. Claro. Entonces, o sea, la investidura de mi cargo me impide siquiera iniciar una conversación de ese tipo. ¿Algo mira, así? yo una vez vi que estaba ahí en el restaurante que está ahí, el Bar Nacional, que ya no está, en Huérfano, y había una mesa de abogados, y en una mesa estaba comiendo Mario Garrido, que era profesor de Derecho Penal, con alguien, su señora, un hijo, o un amigo, me da lo mismo, y uno de los abogados le dice al mozo, llévele un vaso de whisky, digamos, y se lo llevó el mozo a Garrido. Yo estaba en otra mesa, pero veía ahí porque era más o menos chico, y Garrido parece que le hubieran dado una serpiente, mira el vaso, mira al mozo, mira al abogado y le hace con la cabeza, eso no se hace, dígale que muchas gracias, hasta luego. O sea, la desubicación fue del abogado, pero no le aceptó, otro se ríe, le dice que muchas gracias, qué sé yo. Eso no es de un juez, y menos de un supremo. Entonces, si no es delito, porque parece que no lo es, aunque haya una investigación penal, estoy hablando de los viajes, por ejemplo, de en cruceros por el Báltico, no sé dónde fue. Si no es delito, es horrible. Si no es horrible, del punto de vista del delito, es una infracción administrativa. Si no es una infracción administrativa, es una imprudencia temeraria. Y si no es una imprudencia temeraria, es una estupidez. Todo impropio de un supremo. No sé si me explico. Todo impropio de un supremo. O sea, yo era fiscal nacional, yo no soy ni un dechado de virtudes, pero jamás se hubiera ocurrido ir a pasearme con un abogado. Eso es impropio. Sí, Sabas, este año ha habido 3 ministros destituidos. Eso es ya, ya no podríamos hablar de casos aislados porque 3 de 21 son, bueno, soy malo para las matemáticas, pero es algo así como el 15%, ¿no? Pero además hay artículos periodísticos que señalan que al menos otros 2 estarían en condiciones o tendrían mérito para ser sometidos a procesos equivalentes, con lo cual estamos hablando ya del 25% de la Corte. Parece que hay algo estructural que cambiar más que solamente o meramente sancionar comportamientos indebidos de personas. Sí, bueno, es que hay que revisar, hay que modificar el sistema de nombramiento de los tribunales superiores. Sí, eso, yo creo que por ahí va.
no solamente el de la Suprema, tal vez que habría que modificar el de los de las Cortes de Apelaciones, porque... A ver, te lo pregunto directo, Sabas. ¿El mecanismo de nombramiento induce la corrupción? No, es un mecanismo... ¿O puede inducir? Quiero decir. Sí, por eso, un mecanismo de nombramiento es como tener una pistola. Si yo la pistola la tengo para defenderme y no para andar matando gente, no es la pistola la mala, soy yo, ¿ya? Entonces el que degenera el nombramiento, el que se aprovecha del sistema, es el que puede teñirlo o contaminarlo con corrupción. Eso sin duda. Ahora, que el nombramiento pueda facilitar estos espacios, estas debilidades o porquería humana, sí, puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Porque todos sabemos que cuando quieres que te nombren en un cargo que depende de una votación de los ministros, tú puedes pedirle una audiencia y decirle, mire, vote por mí, si usted considera, porque eso todos lo hacen, le llevan el currículum. Algunos ministros no te reciben. Dicen, no, ¿sabe qué? No. Y otros le dicen, sí, después de la audiencia que pase, pero lo reciben a todos los que le piden audiencia. Y tú, si eres decente, le dices, mire, ministro, yo estoy postulando a tal cargo y todos son mi antecedentes para que los considere. Ya, perfecto, muchas gracias. 3 minutos. ¿Ya? Es como una cortesía casi. Todos lo hacen eso. Otra cosa es que yo me entre y le diga, ministro, mire, nosotros somos amigos de ese tiempo, viajamos juntos, mira, estoy postulando este cargo, me la paleteada, etcétera. Perdonen el lenguaje, pero Sí. para que se entienda. Entonces, claro, el sistema de nombramiento puede favorecer a los corruptos sobre los honestos, o prohijarlo, o estimularlo, sí. Por eso es mejor que se haga más público. Uh-huh. Estamos conversando esta hora con el ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Bueno, Sabas, para finalizar esto, si pudiéramos pensar, porque claro, el mecanismo de nombramiento es bien complejo, y yo entiendo muy bien, lo digo de antemano, que pensar desaprensivamente un sistema distinto pudiera generar problemas que hoy día podría generar problemas que hoy día no estamos viendo, ¿no? Sí. Pero si hubiera al menos una o dos cosas que para ti, de todo lo que has pensado en el tema, representan una convicción respecto a lo que hay que cambiar, ¿qué podrías decir? Depende de qué estemos hablando, Suprema o apelaciones. Si estamos hablando de apelaciones, tal vez enfatizar habilidades técnicas sobre mera antigüedad, con algún tipo de exámenes, lo mismo para los fiscales regionales y para el fiscal nacional. No, para el fiscal nacional no, asimilémoslo a los supremos. Sí. Porque puede llegar algún tipo que no sea lo suficientemente preparado, y casos hay, incluso removido en corte de apelaciones. No estoy hablando solamente de Antonio Ulloa, porque él no fue removido por poco hábil, digamos, o por no saber derecho. Y en el caso de la Corte Suprema, sin duda, disminuir la participación, la vinculación, la dependencia, o como queramos llamarlo, del aspecto senatorial, político del Senado. O sea, limitar, no eliminar la participación del Senado a rajatabla, aunque uno estaría tentado a eliminarla. Ya se acabó la intervención política, pero los políticos siempre van a querer opinar, porque si un político es bien intencionado, quiere lo mejor para el país y puede pensar legítimamente que el candidato A es un tipo honesto, inteligente y mejor que el candidato B, ¿ya? Y puede expresar su opinión. Y si no hay un cauce institucional, la va a expresar igual por conversaciones de pasillo. Pero sí evitar que dependa exclusivamente del factor político la votación del Senado. Por ejemplo, que la quina no sea elaborada previamente, como te dije, que nadie sepa quién va a estar en la quina hasta el final. Porque, por ejemplo, se votó por la Corte Suprema 10 nombres y por un sorteo se terminaron 5. Uh-huh. Entonces, eso podría ser disminuir, porque todos sabemos lo que se dice habitualmente, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional también. Ya, me tocan 2 a mí porque soy presidente de la República, claro, el sistema de nombramiento es distinto. 2 a mí porque soy del Senado y 2 a mí porque soy del Poder Judicial. Y así se designan los ministros del Tribunal Constitucional, pero eso ha derivado en que todos digan, ahora le toca a la izquierda, ahora le toca a la derecha, de antemano. Entonces ese tipo de cosas no es deseable, digamos. Aunque el Tribunal Constitucional sí tiene un componente que, entendiendo bien la política, debería expresarse, porque una labor de guardián de la Constitución, y la Constitución se supone que representa todas las sensibilidades políticas, por así decirlo.
Sabas, para finalizar y llevándote a otro tema, estamos presenciando las audiencias de formalización de la operación Apocalipsis. Mm. Decenas de gendarmes detenidos, se están empezando a detener algunos abogados también. Pero bueno, el día que se hizo el operativo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hizo alusión que para efectos de haber procedido antes en este tema, se le pidió apoyo al ex fiscal nacional Jorge Abot, pero que no lo tuvieron. Que el ex fiscal Abot no contribuyó o no estimó contribuir a desbaratar esta red, cuestión que sí está ocurriendo ahora. ¿Qué podría decir sobre eso? No, mira, no conozco al dedillo las declaraciones de Gajardo, el ministro, pero creo que lo que dijo era que no tuvo colaboración en el sentido de un fiscal especial. ¿Ah? Que Abbott no habría querido nombrar un fiscal especial. Ahora, más allá de eso, creo que puede ser un error. Indudablemente la crisis que estamos viendo en Gendarmería hoy es de la máxima gravedad, pero muy, muy grave, muy, muy grave. Porque además estamos en un contexto en que han entrado bandas internacionales en alas de la inmigración ilegal, no la inmigración legal, que es bienvenida, que ha entrado una cantidad más o menos muy importante de delincuentes, derechamente delincuentes extranjeros. Y esas estructuras, por ejemplo, el famoso Tren de Aragua, los trinitarios, los dominicanos, los pulpos peruanos, bandas colombianas, etcétera. En el caso del Tren de Aragua se han detectado, hay trabajo, yo leí algunas publicaciones, sus ligazones, sus nexos con el primer comando conjunto, el primer comando capital de los brasileños, y el comando Vermelo en Río Janeiro. El otro de Sao Paulo, y estos son conocidos por tomarse los recintos penitenciarios y por tener una estrategia en que hay incluso soldados que van y quieren ir a la cárcel para dentro de la cárcel organizar todo el dominio, el comercio, el lavado de activos, la amenaza al resto de los penales y dirigir desde dentro los negocios. O sea, no olvidemos que el Tren de Aragua, por ejemplo, se origina en la cárcel de Tocorón, en Aragua, digamos, en Venezuela. Entonces, que la Gendarmería esté corrompida, Gendarmería que tiene una labor fundamental de inteligencia penitenciaria, de control penitenciario, de colaborar con las investigaciones dentro de los recintos penitenciarios y de combate al crimen organizado, es brutal, es gravísimo. Ahora, si le agregamos la desfachatez, el hecho que hay las famosas manilleras, todas estas bandas externas de civiles que se aprovechan de esto, es muy, muy grave. Y además, como dijo, hay un lavado de activos, o sea, no son despreciables, son cientos de millones de pesos. Y uno, cuando ha ido a un recinto penitenciario, por mi profesión, uno le tiene que pasar controles, detectores de metales, no puede entrar con reloj, no puede entrar con llave del auto, no puede entrar con celulares. Lo único que puede entrar con tu carnet de identidad y nada más. Y estoy hablando de un abogado más o menos conocido, como uno que va a un recinto. Y a un recinto de baja peligrosidad, que fui a Capitán Llaver. Claro, está al lado de la cárcel de alta seguridad. Entonces, que estos tipos se burlen en la cara de todo el sistema y de todo el país es súper preocupante. Y lo otro, me parece bien, para terminar, digamos, la idea de cambiar la dependencia de Gendarmería derechamente al Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Justicia. Me parece una buena idea, habría que estudiar el proyecto, pero creo que va en el camino correcto. Sabas Chaguán, ex fiscal nacional, como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen martes. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Ahí estaba, el abogado, ex fiscal nacional Sabas Chaguán, analizando lo que está ocurriendo, con la Corte Suprema por un lado, Simperti destituido por unanimidad, pero parece que el problema no termina con la destitución de ayer, y por supuesto otros asuntos que tienen que ver en general, con las distintas instituciones que forman parte de la justicia en nuestro país. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.